En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo nuestro Señor ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido al pecado. Jesucristo vive para siempre. Varias cosas que nos sugieren estos días de las fiestas pascuales, datos, historias, imágenes, símbolos que hemos de conocer porque enriquecen todo lo que esta afirmación de nuestra fe católica nos enseña. Cristo ha resucitado porque nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. Vana sería nuestra fe, vana nuestra esperanza, si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol San Pablo. Vano porque nada tendría sentido. Si Cristo hubiera sido derrotado con la muerte, si Cristo hubiese quedado en el sepulcro, ¿qué haríamos aquí? Nada más que esperar nosotros también la muerte, la pudredumbre del sepulcro y finalmente la condenación eterna, apartados de Dios para siempre. Pero Cristo ha resucitado. Y ese es el primer motivo, fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, de la virtud de la alegría que ha de caracterizar la vida del cristiano a través de los caminos de esta vida, caminos a veces tortuosos, caminos difíciles, momentos de oscuridad, pero siempre afirmados, fundamentados en la fortaleza que nos da la resurrección de Cristo. Ahí está nuestra fuerza, ahí nuestra victoria. Primero, la fecha de la Pascua. Hay cierta polémica, ¿verdad?, por si la cambian, no la cambian, si la ponen fija. Es una fiesta variable. Sabéis que el año litúrgico se ordena según la fiesta de la Pascua y cada año cae en una fecha distinta. La razón es porque la fiesta de la Pascua se celebra en la primera luna llena de primavera. La primavera entra a finales de marzo y cuando coincide esa semana con la luna llena, pues es la fiesta de la Pascua, recordando así la tradición judía, porque la fiesta de la Pascua tiene ese doble contenido, ese doble origen, una fiesta, vamos a decir, pastoril, con el sacrificio del cordero, pero también una fiesta, vamos a decir, del ámbito del campo, con la entrada de la primavera. La fiesta de la Pascua comienza, es en primavera, donde el año natural comienza. Después de un largo invierno frío, infértil, seco, renace la vida. Y de aquello que parecía que estaba muerto empieza a resurgir. Los brotes de las viñas, de los campos, de las flores, de todas las plantas empiezan a producir su hermosura para estallar en el esplendor de su floración y alegrarnos con ello la vista y después darnos el fruto para nuestro alimento y sostenimiento. Esta fiesta de la Pascua viene a cargarse con este contenido, vamos a decir, natural que Dios ha puesto en el ordenamiento de las cosas, pues Dios, que es orden, quiso al principio, cuando creó todo, que era un caos, poner orden, separar los cielos de la tierra, las aguas de abajo de las aguas de arriba. Dios es orden y Dios ha puesto también ese orden mismo natural en la naturaleza y en nosotros mismos. Y así como la ley de la naturaleza pasa por esas etapas del inicio de la primavera, el esplendor del verano, el decaimiento del otoño y la muerte del invierno, así también la vida del hombre transcurre por las diferentes etapas de nuestra niñez, de nuestra vida adulta, de nuestro envejecimiento y finalmente de nuestra época senil y finalmente la muerte. Pero esto no tiene la misma palabra. Así como el grano de trigo, nos dice Jesús en el Evangelio, que enterrado en tierra se pudre y germina, así también en el mismo ritmo natural de las cosas Dios ha querido darnos un anuncio de vida eterna. Y cuando aparentemente desaparece todo y solamente queda la muerte, la infertilidad, el estío, finalmente Dios hace salir la vida. Se nos anuncia ya la posibilidad de una resurrección cuando esta carne nuestra que llevamos, que nos sostiene, se pudra en el sepulcro. Y esto viene a ser iluminado, llevado a la perfección, revelado
en el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fiesta de la Pascua con todo este contenido espiritual, con todo este contenido natural de la misma creación. Ayer en la vigilia leíamos ese episodio preciosísimo de la creación de Dios, ese Dios que pone orden, ese Dios que crea al hombre. Y si fue admirable la creación, dice la oración de infusión del agua en el ofertorio, más admirable aún fue la redención del hombre. Si Dios en la creación del hombre desplegó toda esa generosidad haciéndonos a imagen y semejanza suya y dándonos esos dones preternaturales que nuestros padres gozaron en el paraíso y perdieron por su desobediencia a Dios, más es lo que nosotros hemos recibido por la gracia de la redención. Por eso la misma Angélica canta, oh feliz culpa, oh feliz pecado. Aquellos teólogos y espirituales más, escrupulosos, criticaron la misma Angélica, oh feliz culpa, pero es el grito de la Iglesia, es el grito de la humanidad, es el grito del hombre pecador al recibir la inmensa gracia de la redención, de la justificación, de la vida nueva en Cristo Jesús. Ayer todo era nuevo, el fuego que salía del pedernal para encender la hoguera y bendecir el cirio pascual. Ese fuego que es Cristo, esa roca que es Cristo, que nos dirá el apóstol, esa roca que en el desierto fue abierta con la vara de Moisés para dar aguas abundantes en medio del desierto. Es Cristo nuestro Señor también, fue golpeado con la vara de la cruz, que abrió de su costado esos manantiales abundantísimos, infinitos de gracia y misericordia sobre la humanidad y que se nos comunican a través de los sacramentos. Otro de los símbolos de la Pascua es el cirio, que la Iglesia tan solemnemente bendice, adorna, canta, inciensa y venera durante la cincuentena pascual. Cirio que es fruto del trabajo de las abejas, así como la redención y los bienes de la Pascua nos vienen de los trabajos de nuestro Señor Jesucristo, trabajos laboriosos, trabajos costosos en la cruz, en la pasión y la cruz para redimirnos. Dicen los comentaristas litúrgicos que la cera del cirio significa la carne de Cristo nuestro Señor, carne virginal, como las abejas que producen la cera son vírgenes y no tienen contacto sensual para producir ese material. Así la cera virgen de la abeja virgen representa a Cristo nuestro Señor, el sin pecado, hombre como nosotros, verdaderamente hombre, pero verdadero Dios que quiso morir por nosotros y darnos así el perdón de nuestros pecados. Cristo nuestro Señor resucitó, y resucitó porque verdaderamente murió, y murió porque verdaderamente era hombre. Por eso todo ello está representado en este cirio, porque era verdaderamente hombre, pudo morir por nosotros, y pudo resucitar porque era Dios, y puede también a nosotros resucitarnos por la fuerza de su divinidad. Y aquel que creó las cosas de la nada, puede hacer también que resurjan de las cenizas de nuestros restos mortales nuevamente nuestros cuerpos, cuando al final del mundo se realice la resurrección final, verdad de nuestra fe que profesamos en el credo. Creo en la vida eterna, creo en la resurrección de la carne, no en la reencarnación, en la resurrección de la carne. Los panes, nos lo recuerda hoy el apóstol en la primera lectura en la epístola. Esos panes ácimos que hemos de ser, panes ácimos de verdad y sinceridad. Otro simbolismo más de la Pascua. ¿Recordáis el paso del Mar Rojo? Cuando Israel tiene que salir de Egipto. El mandato de Moisés es que cojan todas sus cosas rápidamente y no esperen a que fermente el pan para salir de Egipto y ser guiados por Dios nuestro Señor. Como esa columna de fuego que les guió por el desierto, así es también el cirio pascual, pero estamos con el símbolo del pan. El pan ácimo, el pan sin fermentar,
el pan nuevo, el pan que no tiene nada de viejo. Sabéis cómo se produce la levadura y es dejando fermentar esa primera masa mezclada con agua. Al paso de los días se produce lo que es la fermentación y eso es la levadura. Levadura es masa vieja, en definitiva. Hacer un pan ácimo es aquel pan que no tiene contacto con lo antiguo. En la panadería se conserva el fermento, la levadura de un pan viejo para hacer un pan nuevo. Pero aquí todo es nuevo. En Jesucristo todo se renueva. Y Jesucristo también tiene el poder de renovar nuestra vida. Aunque viejos en años y en pecados, como dice el profeta Daniel, aquellos dos viejos injustos que acusaron a Susana, nosotros podemos ser renovados por la gracia de Cristo, por la fuerza de su resurrección, por la victoria de su cruz. Porque Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Ha vencido al pecado porque hay misericordia y hay perdón. Y aunque en el combatir de nuestra vida tenemos que luchar contra el tentador y contra la tentación y contra nuestra propia debilidad, tenemos siempre donde agarrarnos en la victoria de Cristo y en su misericordia. Misericordia donde la omnipotencia de Dios se redobla, se magnifica. Omnipotencia de Dios que al perdonarnos se hace todavía más admirable. Victoria de Cristo sobre la muerte. Y aunque hemos de pasar por la ley terrible de la muerte, consecuencia del pecado original, hay resurrección, hay vida eterna, y esa es nuestra esperanza. Todo es nuevo en la Pascua y nosotros hemos de ser renovados. Por eso ayer la Iglesia nos recordaba también nuestro bautismo, donde recibimos todos estos bienes y que tristemente, por esta condición de pecadores que tenemos, por nuestra fragilidad y torpeza, por nuestra inconstancia e inconsciencia, pues la Iglesia cada año nos llama, nos alerta, nos quiere despertar nuevamente a renovar esa profesión de fe, esa renuncia al mundo, al pecado y a Satanás, y a vivir una nueva vida según Cristo, perseverando en el bien y en la virtud, para llegar un día a obtener también nosotros la vida eterna, la gloria de la resurrección, la bienaventuranza para siempre. Que así sea. Feliz Pascua de Resurrección.